Episodio 59 de la serie Ciudad Distante. Kaya descubre que su hija está viva. El video que Boran abre revela la verdad que Merim ha estado ocultando. El equilibrio se rompe repentinamente. Los silencios se ponen en tela de juicio. Y, sobre todo, la delgada línea que separa a Alia y Xian se resquebraja. Mientras Alia se distancia, Xian pierde el control. Los celos crecen. Y Xian se enfrenta a Enjin. Alia, por primera vez, comprende las consecuencias de esta ira. El acontecimiento relacionado con el bebé de Nare conmociona a la familia. Mientras Xian lucha con la brecha que lo separa de Alia, sigue otra pista. Esta pista, que comienza con el papel de nodriza de Serrin, va mucho más allá de lo evidente. Kaya empieza a sospechar. Y esta vez, no se rinde. La ayuda que Merim le pide a Xian abre la puerta a una persona inesperada. A medida que se revelan las verdades, nada volverá a ser igual. El episodio 59 de Ciudad Lejana destaca como un punto de inflexión que trastoca todos los equilibrios emocionales establecidos hasta el momento, revelando crudamente el mundo interior de los personajes y llevando el tema del precio de las verdades ocultas a su máxima expresión. Lo que sucede en este episodio no es solo el avance de la trama, también significa el desenmascaramiento de los personajes, la prueba de las relaciones y el inicio de un camino sin retorno. Uno de los acontecimientos más impactantes es, sin duda, el descubrimiento de Kaya de que su hija está viva. Esta escena aumenta instantáneamente la intensidad dramática de la serie varias veces. Porque aquí, no se trata solo de la revelación de una verdad, es la explosión de años de dolor acumulado, una carencia y un malentendido. El personaje de Kaya se había mostrado hasta ahora más controlado, más introvertido, a menudo, actuando con lógica. Sin embargo, enfrentarse a esta verdad crea una profunda ruptura en su mundo interior. El espectador no solo ve conmoción, sino también una profunda ira y una sensación de traición. La mirada de Kaya, su falta de reacción y su posterior actitud inquisitiva son como la calma antes de la tormenta. A partir de este punto, se puede afirmar que Kaya se ha embarcado en un camino sin retorno. El video que revela Boran juega un papel crucial en el descubrimiento de esta gran verdad. El video funciona como un desencadenante de la verdad, un recurso común en la narrativa moderna. El secreto de Merim, oculto durante años, de repente se descontrola y se revela a todos. Esto altera significativamente la percepción del personaje de Merim. Hasta ahora, Merim había sido retratada como una víctima, alguien obligada a ocultar cosas. Sin embargo, en este episodio, el espectador ve claramente la magnitud de la verdad que manipuló. Esto profundiza en las zonas grises del personaje. Merim ya no tiene toda la razón ni está completamente equivocada, se convierte en un personaje que actúa únicamente según sus propias verdades, pero paga un alto precio por ello. Otro punto fuerte del episodio es la relación entre Alia y Xian. El resquebrajado de esa delgada línea entre ambos es el resultado inevitable de tensiones acumuladas durante mucho tiempo. El creciente distanciamiento de Alia puede interpretarse como un intento de definir sus propios límites. Ya no actúa únicamente por sus emociones, sino también por los traumas que ha vivido y las realidades que ha presenciado. La reacción de Xian ante este distanciamiento se basa enteramente en una pérdida de control. Los celos aquí no son solo una emoción, son también una lucha de poder, un reflejo posesivo y una forma de miedo. El enfrentamiento de Xian con Enjin es la expresión más concreta de este sentimiento. En estas escenas, el conflicto interno de Xian se percibe con claridad. Por un lado, el miedo a perder a Alia. Por otro, el deseo de controlarla. Este dilema está llevando al personaje a un punto cada vez más peligroso. Enjin, en este conflicto, no es solo un rival, también actúa como un espejo que revela las debilidades de Xian. La comprensión por parte de Alia del alcance que puede tener la ira de Xian es un punto de inflexión crucial para el futuro de su relación. Porque esta conciencia es uno de los factores más importantes que determinan si Alia regresará. El desarrollo relacionado con el bebé de Nare es otro elemento importante que altera la dinámica familiar del episodio. Esta trama demuestra que la serie avanza no solo a través de las relaciones individuales, sino también a través de los lazos y responsabilidades familiares. La situación de Nare resalta el frágil equilibrio dentro de la familia. Cada uno tiene su propia verdad, su propio miedo y su propio interés en juego. Esto revela, una vez más, cuán complejo y multifacético es realmente el concepto de familia. La búsqueda de otra pista por parte de Xian, mientras lidia con la brecha entre él y Alia, revela el mecanismo de escape del personaje. Se sumerge en otros problemas para evitar confrontaciones emocionales. La pista, que comienza con el papel de nodriza de Serrin, es una de las tramas más sorprendentes y profundas de la serie. Lo que a primera vista parece un detalle simple, en realidad abre la puerta a una verdad mucho mayor.
La serie logra esto con gran ingenio. Amplifica un pequeño detalle para preparar al espectador para una historia más amplia. La sospecha de Kaya y su negativa a abandonar esta pista son uno de los indicadores más claros de su desarrollo como personaje. El antiguo Kaya pasivo ha desaparecido. Ahora hay un personaje que busca la verdad, cuestiona y no rehúye la confrontación si es necesario. Esto indica que Kaya se volverá más importante en la historia en episodios posteriores. La petición de ayuda de Merim a Cian y el hecho de que llegue a una persona inesperada aumenta el elemento sorpresa del episodio. Este desarrollo sugiere que podría introducirse un nuevo personaje o una nueva dinámica en la historia. También muestra lo desesperado que se ha vuelto Merim, porque cuando las personas están acorraladas, llaman a las puertas más inesperadas. Esta situación también es un reflejo de la presión psicológica a la que está sometido Merim. En el centro del final está indudablemente el enfrentamiento de Kaya. A lo largo del episodio, Kaya procede con dudas, pero a medida que une las piezas, sus dudas dan paso a la certeza. Y en el momento final, se enfrenta a la verdad irreversible: su hija está viva. Lo que hace que este momento sea tan impactante es que la escena no se presenta con gritos ni grandes arrebatos dramáticos. Por el contrario, progresa con una sensación de conmoción muy controlada pero profunda. El vacío en los ojos de Kaya es en realidad la indicación más clara de la tormenta que ruge en su interior. Porque este no es solo un momento de aprendizaje, también significa que los años de deficiencia, dolor y aceptación de repente se vuelven sin sentido. El detalle más poderoso en esta escena es que Kaya no expresa inmediatamente su ira. Esto parece una elección consciente. Porque el personaje ya no es alguien que actúa por reflejo, está evolucionando hacia alguien que interioriza, digiere y explotará en el momento justo. Esto pinta un retrato mucho más peligroso de Kaya para los próximos episodios. Así, el final no solo revela una verdad, sino que también presagia una gran confrontación. El segundo punto de inflexión importante en el final ocurre entre Cian y Alia. El vínculo, que se ha visto tensado y debilitado a lo largo del episodio, casi llega a su punto de ruptura en el final. La mirada de Alia hacia Cian en esta escena lo dice todo. Ya no hay confianza ni la misma sensación de conexión en esa mirada. Lo que ha tomado su lugar es un miedo y una alienación evidentes. Por primera vez, Alia se da cuenta de que Cian no solo está celoso, sino también de lo peligroso que puede ser cuando pierde el control. El estado de Cian en el final es un colapso total. Después de su confrontación con Enjin, vemos a un hombre que no puede reprimir la ira que lleva dentro, cuyo equilibrio se ve alterado por la posibilidad de perder a Alia. Para él, esto ya no es una cuestión de amor, se convierte en una obsesión por no perderla. Esto lleva al personaje a un nivel mucho más oscuro. En la escena final, la mirada de Cian dice mucho más que sus palabras. La silenciosa caída de un hombre que ha perdido el control pero se niega a aceptarlo. El hecho de que Alia retroceda en este punto es crucial. Porque no se trata solo del resultado de una discusión, es un momento decisivo. Por primera vez, Alia actúa con la cabeza en lugar de con las emociones. Y esto es decisivo para el futuro de la relación. El final nos deja claro, esta relación ya no puede continuar con su antigua dinámica. O se transformará por completo o terminará definitivamente. Otro aspecto importante que destaca en el final es la difícil situación en la que se encuentra Merim. Con la verdad al descubierto, Merim, que ya no tiene dónde esconderse, busca desesperadamente nuevas soluciones. Su petición de ayuda a Cian y el resultado inesperado demuestran lo acorralada que está. En la escena final, la expresión facial de Merim transmite una emoción compleja donde la culpa y el miedo se entrelazan. Ya no es solo alguien que oculta cosas, ella también es alguien que tiene que afrontar las consecuencias. La forma en que el papel de Serrin como nodriza abre la puerta, y cómo esto se expande aún más en el final, es una de las pistas más importantes sobre el futuro de la serie. Si bien este detalle podría parecer una historia secundaria a primera vista, en realidad tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la trama principal. Dejar este asunto sin resolver en el final crea una fuerte sensación de curiosidad en el espectador. Porque aún hay un secreto sin resolver, uno que apenas comienza a salir a la luz. La conmoción causada por el desarrollo de la historia del bebé de Nare también aumenta la intensidad emocional del final. Si bien el equilibrio dentro de la familia ya es delicado, esta nueva situación hace que todos redefinan sus posiciones. Es importante destacar que este asunto no se resuelve por completo en la escena final, sino que prepara el terreno para un conflicto mayor. En general, el aspecto más fuerte de la escena final es que no termina nada por completo, sino que lo lleva todo a un punto irreversible. En otras palabras, las puertas no se cierran, pero cuando se abren, nada volverá a ser igual. Esto transmite al espectador un mensaje muy claro. La historia entra en una fase más dura, oscura y conflictiva. Emocionalmente,
La sensación fundamental del final es el silencio antes de la destrucción. Las grandes explosiones aún no han ocurrido, pero todos presienten que se avecinan. Kaya ha descubierto la verdad, Cian está perdiendo el control, Alia se distancia, Merim está acorralada. Cuando todas estas piezas encajan, la imagen que emerge es bastante clara. Una gran confrontación es inevitable.